¿Vale? Bueno, vamos a comenzar entonces con esta actividad que es la representación, volver a presentar este proyecto de reforma del Código Penal que lo que hace es tratar los tipos penales que condenan a la corrupción con la legislación internacional, introducir un agravamiento de penas, introducir nuevos tipos. Un agravamiento de penas que es esencial para que la corrupción tenga condena en la Argentina, cosa que no ocurre nunca, que bueno, justamente es una de las marcas que más han quedado claras en estos 30 años de democracia, ¿no? Como la impunidad del poder se consagra año tras año, hay, diríamos, casos testigos que a veces llegan a una condena después de enormes itinerarios, y generalmente lo que prima es la impunidad, lo que triunfa es la impunidad. Este proyecto es obra del doctor Juan Carlos Vega, quien fue diputado nacional hasta el 2011, y bueno, a mí me pareció, y conjunto con otros diputados, con el diputado Favari y la diputada Tirada, que era importante, más allá de que había perdido estado parlamentario, que lo volviéramos a presentar, que volviera a estar presente en el debate de este Congreso de la Nación. Con lo cual, bueno, lo invitamos a Juan Carlos Vega para que hoy nos acompañe, y nos gustaría mucho que en primer lugar compartiéramos una reflexión en este sentido de cuál es el espíritu de esta iniciativa, que es lo que buscó, cómo fue el debate. Tuvo dictamen de comisión, prácticamente por unanimidad, y estaba para tratarse y para aprobarse, y bueno, después por distintas razones se trabó, pero bueno, por eso creemos que es importante que vuelva a ese lugar, al debate parlamentario, y que nos explique esto, Juan Carlos. Yo le voy a pedir también reflexiones a los diputados presentes, también a los exdiputados, pero bueno, un poco de cómo podemos volver en esta Argentina donde vemos lamentablemente todos los días que la corrupción y la injusticia matan y causan desastres de todo tipo. ¿Cómo podemos hacer para que el derecho positivo brinde herramientas que castiguen efectivamente la corrupción y hagan que la sociedad vuelva a creer en serio en la justicia? Bueno, yo en primer lugar, gracias Carlos Comi, gracias Alicia, gracias diputado Favario. Los actos de generosidad no son muy frecuentes en el ámbito legislativo, pero lo que es notable porque bueno, se recupera estado parlamentario de un proyecto, si bien lo inicié yo, fue obra de mucha gente. Lo coordinó el trabajo pulcro Alberto Líder, aquí está Juan José Sarmiento, que también trabajó arduamente en esto. Bueno, pero esto viene bien también, más allá del agradecimiento por las palabras de la presidenta ayer de democratizar la justicia. ¿Qué significa democratizar la justicia? Esto está en la base de este proyecto. Recuperar confianza social en la ley. Eso significa democratizar la justicia, recuperar confianza social en la ley y la justicia. ¿Por qué? La sociedad argentina está enojada con la justicia. Cualquier encuesta Gallup va a demostrar de que el índice de confianza que tiene el ciudadano argentino en la justicia es del orden de 22-23%, no más. La Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Córdoba hizo una encuesta en el año 1994 en el cual demostró que casi el 90% tenía escasa, baja o nula confianza en la justicia. Entonces, cuando la presidenta nos habla de democratizar la justicia, hay que restablecer o hay que frenar la brecha que existe entre la justicia y la sociedad. Pero el modo y la forma que nos propone la presidenta obviamente son muy diversas. ¿Cómo se recupera confianza
empezando por lo más elemental, que es castigar la impunidad de la corrupción. ¿Por qué hablamos de impunidad de la corrupción? Y ahí deben secundar las palabras que digo. Porque en la Argentina un proceso judicial por corrupción debe promedio de 14 años. Se tienen 4 procesos. El informe del CIC al 2005. Un proceso judicial por corrupción nacional. Ese es en el campo de la justicia. El Código Penal. El delito de robo de una moneda de un peso, 6 años de prisión. El delito de soborno a un funcionario público por $2 millones, dádiva, cohecho, como les quieran llamar. ¿Saben qué pena tiene? Multas. Entonces nos encontramos con qué? Nos encontramos con que Vudú sigue presidiendo el Senado de la Nación. Nos encontramos con que Jaime sigue libre. Nos encontramos con que la Siemens, IBM, Skanska, comprobados actos de corrupción transnacionales, siguen siendo proveedores del Estado, siguen siendo contratistas del Estado. Yo quisiera decirle, porque a mí me encantó esa frase de Darín, cuando Darín dice, quisiera que alguien me explique. A mí me encanta esa frase, quisiera que alguien me explique por qué Vudú sigue a cargo de la presidencia del Senado. El presidente de Israel, Moshe Katsav, presidente de Israel, procesado por acoso sexual a su secretaria. ¿Saben cuántos años de cárcel recibió? 8 años. ¿Y qué dijeron los jueces judíos? Con la vieja ley judaica. Tenían una escala de 1 a 8 años y dijeron, por ser presidente, el máximo. ¡Qué simplismo fantástico! Todo lo contrario de la Argentina. ¿Qué pasó con Hermann Kohl, el presidente de Alemania? Angela Merkel, cuando se enteró que le había comprado un piano o algo así a su señora a precio de oferta, le pidió la renuncia. Y Vudú sigue aquí. Bueno, ¿qué otra cosa les puedo decir? Zona económica de corrupción. La corrupción no es un problema de moralina, ni es un problema de vivamos los buenos y matemos a los malos. Es económica. En los países de alta corrupción existe lo que se llama una zona económica de corrupción, que está integrada por el soborno transnacional, el lavado de activos, el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas, incluyendo a la evasión. Todos esos delitos transnacionales, normalmente en países como la Argentina, de alta corrupción, implican casi un 25% de los PBI. Estamos hablando de muchísima plata que se escapa al Estado y que se favorece a la corrupción. Y lo último que les digo, la corrupción es un delito del poder. Jamás yo encontré un delito de corrupción que beneficie a los pobres. Jamás. Inevitablemente beneficia al poder político y al poder económico. Entonces, ¿de qué hablamos? De inclusión social de un modelo con alta corrupción. Son contradictorios. Yo respeto muchas políticas del gobierno nacional, pero esta afirmación de que este es un modelo de inclusión social en donde el tema de la corrupción es de menor importancia, es una mentira. No hay ninguna posibilidad de inclusión social con alta corrupción, por la simple razón de la zona económica de corrupción y por la segunda razón de que la corrupción siempre, pero siempre beneficia al poder y jamás beneficia al que no tiene. Gracias, Canco. Alicia.
No, simplemente decir que los hechos que vemos últimamente y las reclamaciones, porque realmente es una declamación hablar de la democratización de la justicia, viene a contrapunto en el sentido de nosotros estamos representando un proyecto que fue la de autoría del diputado Juan Carlos Vega, que acompañamos en su momento desde el bloque, con lo que hoy implica la verdad que una garantía de impunidad al hablar de la reforma en la unificación del Código Civil y Comercial, en donde se elimina en el capítulo de las responsabilidades civiles todo lo referido a las responsabilidades que le competen a los funcionarios públicos. Entonces creo que es importante una señal clara hacia la sociedad de que la corrupción mata, de que no podemos ser cómplices de este tipo de hechos y por lo tanto desde nuestro trabajo como legisladores vamos a seguir abogando por este tipo de modificaciones que tienen que ser ejemplificadoras para que realmente tengan un modelo que signifique que el cumplimiento de la ley es un mandato y no simplemente algo que queda bien o que la sociedad dice está bien. Creo que eso es importante y esto es una clara señal de la ratificación de nuestra lucha contra la corrupción, porque entendemos que lo que implica eso en definitiva es que la vida, la libertad y los bienes de las personas están en juego por culpa de este desafío.